pero está el día después, donde volvemos a la presencia de Dios y allí nos tenemos que dar cuenta que nos hemos equivocado. El problema es cuando no tenemos día después y mañana volvemos a lastimar a otro y pasado mañana volvemos a lastimar a otro. Eso da que pensar que es una persona que no tiene reflexión. El día después. Bueno, este es el proceso. Si tu hermano peca contra ti, si te lastima, anda a buscarlo. Estando tú y él solos, si te escuchó, soluciona el problema. Ya está. Si no te escuchó, tomá testigo. Vení, mira, vamos a hablar, podés venir, puede ser alguno de los pastores de la iglesia, algún hermano espiritual, alguna hermana espiritual. Quiero decirte esto que hablamos el otro día, para que esté presente el hermano o la hermana, de vuelta. Si no te oyere, tendrá que saberlo la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, bueno, vamos a pensar que no es del Señor, lo vamos a tener por gentil y por publicano, vamos a pensar que no es del Señor. Posiblemente no sea del Señor. No todos los que estamos en las iglesias, no todas las personas que están en una iglesia necesariamente son del Señor. Quisiéramos que todos fuesen, decía el apóstol Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen así como yo, excepto estas cadenas, lo tenían encadenado por la palabra de Dios, por predicar. Bueno, ¿cuál es el problema? Que normalmente hacemos al revés. Este es el problema. Mateo 18, 15, 16, 17 son versículos, una enseñanza del Señor. Cuando hay problemas, cuando alguno chocó con otro, normalmente se hace al revés. ¿Qué significa? Cuando alguien me lastima, lo primero que pienso, este ni siquiera debe ser creyente. Mirá lo que me hizo. Ya empezamos a dudar hasta de la salvación del hermano. ¿Cómo me va a decir una cosa así? ¿Qué va a ser creyente? Y empezamos a elaborar un montón de cosas dentro de nosotros mismos. ¿Cuál es lo peor? Lo peor es que después se lo decimos a la iglesia. Lo empezamos a hablar con uno, con otro. Mirá lo que me hizo, yo estoy muy dolido por esto, por el otro. Y ese tipo de cosas contaminan, porque quien más, quien menos simpatiza con uno o con otro y empieza a tomar parte y se generan en la iglesia bandos. Y ahí estamos muy cerca ya de tener un incendio y un problema. Entonces, cuando ya el problema se armó y están los bandos, normalmente se buscan los testigos. Llega a la mesa de los ancianos. Y con el consejo de los pastores, muchas veces, ese uno tiene que hablar con el otro, como al principio, y solucionar su problema. Hermano, si tenés un problema con alguien, yo te pido en el nombre del Señor Jesús y por esta comunión que disfrutamos tanto, resolvelo. Resolvelo. Dice la palabra de Dios, si alguno tuviese queja contra otro, que es posible, de la manera que Cristo les perdonó, así háganlo también ustedes. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Ampliamente y sin memoria. Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Está terminado el tema. No significa que nos va a agarrar amnesia. Nos vamos a acordar de lo que pasó. Pero no nos va a doler. Nosotros la palabra perdonar, como siempre, las palabras se destruyen un poquito y pierden el significado. Pero perdonar en la Biblia se podría reemplazar tranquilamente por la palabra restaurar. ¿Qué significa la restauración? Yo cuando era muy chico tenía un amiguito en la otra cuadra de casa y el padre era restaurador. Entonces no había nada mejor para nosotros que entrar al taller del padre y poder mirar. Este hombre reparaba las muñecas de porcelana que se habían hecho pedazos y cuando ya estaban en el estante parece que nunca se hubiesen roto. Un artesano, un hombre con una habilidad terrible, natural, donde reparaba cosas rotas y quedaban como si nunca se hubiesen roto. Entonces restaurar significa reparar ese vínculo que se rompió por las palabras de él o por las mías, por la palabra de ellos, por las mías, a través de una charla sincera que busca reparar y que no se eche a perder la comunión y el perfume de Cristo. Porque cuando empieza la iglesia a tener problemas, automáticamente para la bendición y para el ingreso de personas a la comunión. Entonces, restaurar significa volver a poner al otro
donde lo tenía antes. Si yo lo puedo volver a tratar como lo trataba antes, por la gracia de Dios, significa que el vínculo está sanado, está restaurado. Cuando yo lo miro y me sigue doliendo el estómago y busco el otro pasillo para salir, aunque yo diga que lo perdoné o la perdoné, no está reparado. Es un agujero en la red. Los cristianos somos pescadores. El Señor le dijo a Pedro que era pescador. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Los cristianos pescamos para Dios, tiramos la red, la palabra de Dios, para traer los hombres a la presencia de Dios. Cuando hay muchos conflictos es como si la red tuviese unos agujeros así. Entonces la tiramos y no pescamos nada. Y hay iglesias donde por años no se añade una persona y no hay un bautismo siquiera. Hay muchísimos conflictos, agujeros en la red, no se repararon. Restaurar es volver a poner al otro donde yo lo tenía antes. Para esto hay que tener una charla sincera. Por eso dice, ve y estando tú y él solos. A veces se tiran indirectas. Hay otros, ¿no? Y esto pasa en la familia también. También es destructivo, hermano. Esta es la familia de Dios. Después está tu familia y la mía, donde también pueden pasar estas cosas. Se tiran indirectas delante de otros y no se habla con la persona. En la iglesia ha pasado, históricamente, en la iglesia que aún se hace desde acá, desde este lugar, se tira una palabra que tiene que ver con un conflicto personal mío. Bueno, repáralo abajo, no lo digas acá arriba. Usar este lugar, pasar acá para veladamente hablar de otro que sabe perfectamente que están hablando de él. Está mal, se lo estás diciendo a la iglesia. Primero pensaste que ni siquiera era creyente. Después lo empezás a comentar con los hermanos. Esto finalmente llega a los ancianos. ¿Dónde termina? Donde tendría que haber empezado. Hablando vos y el otro. Normalmente el diablo trae un pensamiento. ¿Saben cuál es? No te va a escuchar. Es un necio, es necia, no tiene retorno. En algún caso puede tener razón. Si así fuese, habrás librado tu alma yendo a buscar a la persona. El texto bíblico dice, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. En cuanto de ustedes dependa. Yo voy a ir a buscar a la persona, voy a hablar con él, voy a procurar razonar y ver, y si no me escucha, y bueno, si no me escucha, mi parte tiene que estar hecha delante de Dios, de haber ido. Acá está el procedimiento, podés elegir. La Biblia dice que es honra del hombre pasar por alto la ofensa. Si vamos a estar aclarando todas las cosas, es un problema, ¿no? Y me miró así y me dijo así, bueno, también se puede pensar que tuvo un mal día. Y dejarlo pasar, sabiendo que a veces somos nosotros los que lastimamos, ¿no? Y bueno, dejarla pasar. Dejarla pasar significa que la dejamos pasar, que pasa por alto la ofensa. No es que lo vamos a recordar después, lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Ahora, si no lo podés dejar pasar, si te sangra la herida, si te duele el estómago cada vez que lo ves, gracias. Entonces hay que arreglar. Y no te dejes llevar de que no me va a escuchar. Andá y habla con la persona. Y si es necesario, busca el momento, pedirle a algún hermano o hermana espiritual, depende cómo sea la situación, que esté delante. Pero hermano, por favor, repáralo. Y lo que te digo a vos, lo digo a mí, pues yo también soy miembro de la iglesia y puedo tener conflictos. A veces los pastores también tenemos algún conflicto, ¿no? Y mismo podemos tener conflicto entre nosotros. Cuando los hermanos se pelean es un problema. Cuando los pastores se pelean es una posible división de iglesia. El problema es mucho mayor. Así que siempre, hermanos, tenemos que orar por los pastores que puedan tener un punto de vista distinto, pero que no se peleen. Pablo y Bernabé eran dos grandes hombres de Dios. Sin embargo, en un momento tuvieron una discusión no pequeña y se separaron. Bueno, esto ha transcurrido a través de los años. Si los hermanos se pelean es un problema. Si se pelean los ancianos es muy grave, pero posiblemente se divida la iglesia. Así que tenemos que velar todos por esto, hermanos. Recordad el pasaje, capítulo 18 de Mateo, versos 15, 16 y 17. Léelo en tu casa. Cuando tengas un conflicto, si lo vas a pasar por alto de veras, es preferible, sabiendo que nosotros ofendemos muchas veces palabras también, que no somos tan inocentes. Ahora, si te duele el estómago, cada vez que lo ves,
Hermano, te pido en el nombre del Señor Jesucristo, reparalo. Y si me ves que yo estoy en esa situación, vení, decímelo, porque yo también soy miembro de la iglesia, además de la tarea que tengo, y es necesario que lo reparemos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Y porque se va a cortar la bendición y la vida eterna en medio nuestro. Y lo que deseamos fervientemente es que eso no ocurra nunca. Es imposible que no vengan tropiezos, dijo el Señor Jesús. Somos personas imperfectas, pero podemos reparar. Tenemos que tener día después, que es el día de la reflexión, cuando yo voy a orar y ese problema está adentro y el Señor me dice, como le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y bueno, no están bien las cosas con mi hermano. Entonces dice la palabra de Dios, cuando traes la ofrenda, si te acordás que tu hermano tiene problemas con vos, dejala la ofrenda. Andá, resolvé con tu hermano. Después vení y presentala la ofrenda. No va a tener sentido este culto cuando estamos peleados los unos con los otros. Y esto, vuelvo a decir, pasa en el hogar también. A veces en el hogar se arman unas tremolinas terribles. Me pongo la Biblia bajo el brazo, pongo cara de vaya a saber qué y me vengo a la iglesia. No bendice mi familia, tampoco bendice la familia de Dios. Así que si en casa hay problemas, hermano, resolvelo. Si es con tu señora, si es con un hijo, lo que sea. Lo que se vive acá lo tenemos que vivir en casa, porque la iglesia es la suma de los hogares. No es un ente abstracto la iglesia. Recién decía Andrés que Dios no habita en templos. Esto lo hicimos para nosotros, no lo hicimos para Dios. Es para no tener frío, para que no nos llueva encima este lugar. Dios habita en nosotros, no habita en este lugar. Bien. Dios nos dé la bendición de tenerlo siempre limpio. La basura se saca todos los días. Cuando hay paro de recolectores, se genera un problema terrible. La gente tira la basura en la esquina, no la va a tener en la casa. Bueno, roedores, todo tipo de problemas. Olor, hasta que viene y junta la basura al camión, se soluciona el conflicto. Qué bueno, nadie se le da por guardar la basura en la casa. Vos decís, bueno, hay paro de recolectores, lo vamos a juntar en el fondo. Y no, hermano, el olor es insoportable. Sin embargo, está la basura del alma que se suele juntar en los hogares. Se junta, se junta, se junta. Y un día explota el hogar. O en la iglesia se junta, se junta, se junta. Hay suciedad entre los pasillos. Siempre recuerdo un texto que dice, Dios se lo dijo a Israel, cuando salgas a la guerra, entre tus cosas vas a llevar una estaca, una palita. ¿Para qué es? Bueno, no había baños, ni privados ni públicos. Entonces, cuando había que hacer necesidades, había que buscar algún lugar de yuyo, alguna mata de yuyo allí en la arena y dejar el recuerdo. Pero lo que tenés que hacer con la palita es un pozo y enterrarlo. Porque Dios se pasea en medio del campamento. Esa es la razón. Lo vas a enterrar porque Dios se pasea en medio del campamento y el campamento de Dios es santo. Yo he predicado en iglesias y he vivido tiempos en esta iglesia, en 40 años, donde el olor de Cristo había desaparecido hace mucho y había un olor extraño, ¿no? Y un clima que se corta con el cuchillo. No puede haber bendición, hermano, ni va a haber vida eterna, por más que traigamos el mejor de los predicadores. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables. La iglesia es la suma de todos nosotros, o de nuestras familias. Procuraremos no lastimar. Y si lastimamos o nos lastimaron, hermano, te vuelvo a pedir en el nombre del Señor Jesucristo, repáralo. En la medida que los ancianos nos enteramos de conflictos, los hacemos reparar, sí o sí. Porque queremos pescar, queremos vivir en paz, que nuestra mesa siempre esté suplida, que el Señor que llevó nuestras enfermedades la lleve o no, pero sea su voluntad, y que la iglesia siempre sea un lugar donde queremos venir. Lo anhelo con todo el corazón, ¿no? Como miembro de la iglesia y con la responsabilidad que Dios me ha dado también. Bueno, vamos a orar ahora un momentito y vamos a alegrarnos con estos hermanos que cumplen años. Felipito Solimando, 1. Melody Visiquia, hoy no vino, está el papá, y creo que ya también se iba porque tenían familia para festejar en la casa. Martín Balado, lo vamos a poder saludar, y mi media naranja, mi medio melón. También cumple
También cumple. Hay gente que le parece que no cumple, cumplo yo solo, ¿no? Hace poco, hará como 2 años, no poco. Estaba en una iglesia, entonces viene un hermano, una hermana, me viene a saludar. ¿Vino con su esposa? Sí. No la vi. Y está en el fondo porque estábamos tomando un té ya, ¿no? Con la torta, como hacemos siempre. Fue, miró, viene, no la vi. Mire, está ahí hablando con una hermana. ¿Cuál? Inquieta la hermana, ¿no? Esa es su señora, me dijo. Me tiró abajo del tren, me tapó con papel de diario. O ella muy joven o yo soy muy viejo. Así que bueno, doy gracias a Dios por ella, ¿no? Dios ha bendecido tantísimo la vida con la compañera. Oramos, hermanos, oramos por estas cosas, oramos por los hermanos que cumplen años, pero todos llevemos esto. Mateo 15, 18-15. La reparación si se rompió el vaso. Padre del cielo, queremos darte las gracias por aquel que hizo la paz, por la sangre de su cruz. Gracias, Señor, porque nos puso en paz para contigo. Y esto nos permite también estar en paz los unos con los otros. Volvemos a orar por la paz de la casa de Dios. Danos tiempos de paz, de refrigerio, de bendición, de vida eterna y hacer cada uno de nosotros, Señor, lo que hemos oído en esta mañana, que a cada uno de nosotros toca. Señor, tanto en nuestros hogares, para tener paz en el hogar, como para tener paz aquí en tu casa. Padre del cielo, danos a todos el ser muy solícito y tener día después, día de reflexión, Señor, y de reparación de lo dañado. Bendice, Padre, a nuestros queridos hermanos. Oramos por Felipe. Señor, tan chiquito, le encomendamos una vez más a tu cuidado. Señor, para que él sea un hombre de Dios. Señor, que traiga alegría a tu corazón y a su familia también. Oramos por Melody, Señor, jovencita, que tú pongas camino para ella, Señor, y tú le guíes por amor de tu nombre. Bendice a Martín. Gracias, Señor, por él, su fidelidad, tantos años. Señor, bendice a su familia, Marcela, los chicos, que sean el motivo de su alegría siempre. Y, Señor, también te pedimos por Laura. Señor, yo te doy gracias por ella, haberla puesto a mi lado, Señor, acompañarme. No hubiese sido posible, Señor, sin su ayuda, que fue la tuya a través de ella. Bendice a nuestros queridos hermanos, una vez más, los enfermos, los que no pueden venir por motivos de salud. Señor, tu buena mano y bendición esté con ellos. Lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a desayunar un ratito y hay torta, así que nos juntamos.